Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Bienvenidos, muy feliz día. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a los canales oficiales. Bienvenidos y muy feliz día a los nuevos suscriptores del canal. Feliz día, muy buenos días. Bienvenidos, tuvimos un montón de suscriptores nuevos, así que le damos la bienvenida, les agradecemos obviamente por empezar a conectarse con el mundo espiritual y acompañar todo lo que venimos haciendo y de la manera en que obviamente nos empezamos a conectar al ser. Te invito a que puedas entrar a los canales oficiales a través de YouTube, a través de www.youtube.com/ conectados al ser o www.youtube.com/ Adiel_medio la luz. También te invito a seguir las páginas Adi Certeza, Conectados al Ser y Maestra Adiel la Luz a través del link de Facebook. A través obviamente de las páginas oficiales pones seguir y ahí vas a ver todo lo que son los posteos, de lo que son las novedades, de lo que son los links, de lo que son obviamente las agendas, las consultas, todo lo que hay para que obviamente te puedas bajar cosas que te interesan y también para que veas las agendas, las fechas, los cursos, los seminarios, las sesiones, las consultas, las sesiones coach, un montón de cosas interesantes para que te puedas conectar con el mundo espiritual, con los ángeles y con los guías. Obviamente te invito para que puedas entrar. Les envío 1000 bendiciones y muchísima luz a los nuevos suscriptores, obviamente esos valientes que se suscriben y que obviamente se conectan con el mundo espiritual a través de los canales oficiales, así que muy bienvenidos. Les damos las gracias a YouTube porque obviamente se ponen súper poderosos con esos... Obviamente con esas ayudas que envían a través de poder postear, de poder subir los videos, de poder obviamente hacer los programas y también los temazos que tenemos para compartir. Así que les mandamos 1000 bendiciones a la gente de YouTube que le pone toda la onda, se ponen poderosos y le ponen toda la onda para que podamos subir lo que son los programas y los temazos para que podamos compartir. Obviamente 1000 bendiciones y muchas gracias a las redes sociales, porque a través de las redes sociales podemos expandir el canal, podemos conectarnos a una frecuencia superior y también podemos llegar a todos los rincones del universo, así que obviamente van a ver, o sea, el canal de Adiel la Luz y Conectados al Ser a través de diferentes lugares. Muchísimas gracias. Muy feliz día. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Vamos a hablar un poquitito de algo interesante que está relacionado con... veníamos hablando de lo que es psicología extraterrestre y vamos a hablar un poquitito de lo que está relacionado con lo que es el cuidado glandular. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos un poquito del tema glandular? Que estaba relacionado con lo que es el cuidado glandular, lo que es el concepto del cuidado cerebral, lo que es el cuidado de las glándulas, y hoy vamos a expandir un poquitito todo lo que es ese concepto para que podamos entender cómo funciona ese concepto de lo que es el sincronismo y también lo que es las redes neuronales que se conectan para poder desarrollar obviamente dones, carismas, sistemas superpoderosos donde te pones una diosa superpoderosa y un dios del verano superpoderoso. Por eso es algo sumamente interesante para que puedan conectarse con el mundo espiritual, activar lo que son sus dones, sus carismas, su creatividad, obviamente los conceptos más evolutivos para que puedan empezar a evolucionar y también para que se puedan conectar con ángeles, con guías, con maestros, con seres de luz, con seres de otros planos dimensionales, para que puedan abrir la puerta al mundo espiritual y también para que puedan abrir la puerta a los seres de otros niveles de conciencia. Algo sumamente interesante de lo cual vamos a hablar el día de hoy es, primero, entender cómo funciona lo que es el sistema glandular, que ya habíamos hablado en lo que es psicología de la conciencia extraterrestre en el programa pasado, y hoy lo que vamos a hacer es refrescar un poquito lo que es el concepto del cuidado glandular. En diferentes sistemas
hablan un poquito de esto, pero hoy vamos a hablar de lo que es el cuidado y vamos a ir viendo los ítems, un poquitito de lo que es cada uno de los conceptos del cuidado glandular. Hablamos del concepto de la vista como un concepto de una tecnología súper poderosa para que podamos entender lo que es la tecnología de luz. Y a través de los conceptos de cuidado de las glándulas, entender cómo funciona lo que es el concepto de la creatividad, de los pensamientos, de los sueños, de las ilusiones, de las diferentes dimensiones, cómo empezar a co-crear desde el mundo espiritual a través de este concepto determinado para comenzar a evolucionar. Hablamos de lo que son los conceptos glandulares, cómo a través de las glándulas desarrollamos el equilibrio de lo que es el funcionamiento corporal. Pero aparte de esto, la glándula pineal cumple una función determinada que tiene que ver con el proceso de información, con la distribución de la energía, la distribución de la información y todo lo que son los conceptos que están relacionados con poder entender el funcionamiento abarcativo de lo que es este concepto para poder comenzar a evolucionar. La glándula pineal cumple una función computarizada de otros niveles de conciencia, o sea, cumple una función computarizada de lo que es la relación entre el mundo espiritual y nosotros, o sea, viene a ser como una especie de pieza, o sea, viene a ser como una especie de pieza de conexión, o sea, me refiero a que es un conector, algo que ayuda a que haya una conexión entre lo que es el mundo superior y lo que es el plano terrestre, o sea, cumple una función como de nexo entre lo que es el mundo espiritual y el mundo terrestre, donde obviamente si la glándula pineal funciona de una forma correcta, puede recibir, captar, distribuir, procesar, leer, investigar, decodificar, esto vayan después anotándolo porque es sumamente interesante, puede decodificar lo que es la información que mandan de otros niveles de conciencia. Es como que la glándula pineal vendría a ser uno de los sistemas donde captamos la energía de otros planos dimensionales. Y de esta manera decodificamos en el plano terrestre lo que son los mensajes del mundo espiritual. Algo interesante para que puedan tener en cuenta es, si la glándula pineal es una tecnología, una glándula, una pieza fundamental de lo que es el concepto de lo que son las glándulas, cumple una función de decodificación y de distribución. ¿Cómo se cuidan las glándulas para que obviamente puedan funcionar de una forma correcta? Primero, tener el concepto de lo que es la purificación a través de lo que es la parte energética. Salir de lo que es la contaminación visual, salir de lo que es la contaminación auditiva, salir de los choques energéticos, salir de lo que son las alteraciones a través de lo que es el concepto de implantes, de grabaciones, de diferentes sistemas que obviamente generan un tipo de impacto energético en lo que son las glándulas, que está relacionado más con lo que son los conceptos mundanos. Bien, entonces, tener en cuenta esto es sumamente importante para poder cuidar esos sistemas, o sea, lo que es el mundo terrestre, en lo que es el concepto del accionar, que obviamente es un concepto astral, todo lo que es el comportamiento superior está dado por lo que es la depuración a nivel energético, o sea, lo que es la dieta de salir de todos esos conceptos mundanos que obviamente son esos estímulos que obviamente el ego utiliza, que pueden ser, o sea, los sistemas de comunicación, la música, los sistemas que tienen que ver con diferentes, o sea, distracciones, elementos distractorios que pueden estar dados por estas cuestiones que generan un tipo de estimulación. Algo interesante para tener en cuenta es saber que la glándula pineal cumple una función importante para poder comenzar a evolucionar y también que ayuda a poder distribuir lo que es la información con las otras glándulas. Funcionan en conjunto, o sea que si una glándula no funciona bien, el concepto en conjunto de las glándulas va a funcionar de una forma más lenta, de una forma no correcta, de una forma más, digamos, como más, o sea, como desequilibrado, porque obviamente
al funcionar de una forma en conjunto, emiten una frecuencia que en su conjunto hacen una frecuencia vibracional, hacen una resonancia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El cuidado y la purificación, el concepto de qué vamos a elegir y qué no vamos a elegir, cómo cuidarnos, qué vemos, qué no vemos, qué leemos, qué escuchamos, las imágenes que captamos, o sea, si tenemos, o sea, descansamos lo que es la parte de los ojos, si descansamos lo que es la parte de la mente, si realizamos meditación, si realizamos respiración. Y aparte de todo esto, el concepto auditivo es sumamente y fundamental para entender esto. Lo que está relacionado también con lo que es la parte de lo que es canalización, lo que es diálogo con el mundo espiritual y también el diálogo que nosotros tenemos a nivel vincular, porque eso también determina cómo van a estar las glándulas o cómo están las glándulas. Por eso es algo sumamente interesante. Vamos a hablar un poquito de esto el día de hoy. Las glándulas cumplen una función muy importante, específicamente también la glándula pineal cumple una función muy importante. Pero ¿qué pasa con esto? Si no sabemos cómo son los elementos que deterioran las glándulas, la glándula pineal, eso se empieza como a deteriorar y se empieza a generar como una especie de encapsulamiento. O sea, hay algo para tener en cuenta que es sumamente importante, que es, primero, que esté funcionando de una forma libre, o sea, que no tenga nada que genere ningún tipo de condicionamiento a lo que es el funcionamiento de la glándula pineal. Lo voy a decir otra vez. La glándula pineal no tiene que tener ningún tipo de condicionamiento donde funcione a través de un sistema de condición. O sea, no tiene que tener implantes, no tiene que estar calcificado, no tiene que estar congelado, no tiene que estar endurecido, no tiene que estar, no tiene que tener durezas, no tiene que estar apelmazado. O sea, hay algo interesante para tener en cuenta. La glándula pineal es una glándula, pero en altos niveles de conciencia cumple la función de recepción y distribución de energía. O sea, cumple la función de captación de lo que son los mensajes y obviamente decodifica lo que son los mensajes que recibimos y las estimulaciones que recibimos. Como la glándula pineal, tanto como otras glándulas cerebrales, tienen un sistema de tecnología de ultrísima conciencia, aquello que no se sabe de las glándulas, obviamente lo que nos falta para entender cómo cuidar esas glándulas y cómo proteger esos sistemas de funcionamiento para que no generen como choques eléctricos, porque eso es sumamente interesante. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es lo que deteriora el concepto de la glándula pineal? Algunos tipos de químicos que están relacionados con lo que son, con lo que obviamente utilizamos para lo que es la higiene, o sea, cremas dentales, lo que son, por ejemplo, perfumes, lo que son líquidos, también diferentes elementos que estén relacionados con la parte corporal, algunas cuestiones vibracionales y también obviamente implantes, todo lo que está relacionado con el concepto, o sea, que deteriora lo que es la glándula pineal, genera ese tipo de concepto, o sea, deteriora todo lo que es el funcionamiento de la glándula pineal, que justamente está dado para poder comenzar a evolucionar. Tengan en cuenta esto porque es fundamental a la hora de poder comprender. El cerebro es un sistema de ultra tecnología y las glándulas cumplen la función de concepto de nexo, de concepto de nexo de tecnología para poder captar lo que son los mensajes del mundo espiritual. Pero ¿qué pasa con esto? Si, por ejemplo, hay como una especie de distracción o la glándula pineal recibe lo que son, todo lo que son distorsiones, si la glándula pineal, está calcificada o hay algún tipo de encapsulamiento o recibe algún tipo de tóxico o recibe algún tipo de químico, la glándula se empieza como a poner como gomosa.
Y obviamente al haber falta de oxígeno, eso se va como generando como una especie de encapsulamiento que impide lo que es la oxigenación y el buen funcionamiento de la glándula. Aparte de esto, otras glándulas cumplen la misma función, o sea, cumplen la función de distribuir, de redistribuir y también de, obviamente, leer lo que es el concepto emocional y también lo que es el concepto receptivo de lo que es la información. Cada glándula va regularizando, algunas el concepto emocional, otras el concepto de purificación, otras el funcionamiento de los órganos, otra lo que es la captación de lo que es el diálogo y lo que es la comunicación con el mundo espiritual. Y esto permite que un poquito, cada vez más, haya un sistema de purificación que empiece a limpiar el cuerpo, la mente y el alma. Y de esta manera, cuando empezamos a cuidar las glándulas cerebrales, nos damos cuenta que todo este concepto glandular del cual venimos hablando, o sea, desarrolla lo que es la función superior hacia dónde tenemos que ir. O sea, hablamos en el programa pasado que las glándulas tienen una función superior. Si no las cuidamos, se empiezan como a deteriorar. Obviamente la calcificación de la glándula pineal o la dureza de la glándula pineal o lo que es, digamos, la distorsión o lo que es, digamos, alguna lesión que haya tenido la glándula por choque energético, por vibración pesada, por lo que es contaminación auditiva, contaminación visual o contaminación energética, que obviamente genera este tipo de taponamiento. Cuando la glándula pineal empieza obviamente a no funcionar bien, se encapsula y se empieza a endurecer. O sea, se empieza a endurecer esa glándula pineal y genera como un recubrimiento donde impide que obviamente pueda emitir esas frecuencias de información, de lectura, de purificación. Cada una de las glándulas funciona en conjunto. Cada una de las glándulas funciona de forma conjunta. Obviamente, si vamos a cada una de las funciones resumidamente, unas lo que hacen es resumir lo que es la distribución a nivel emocional. Las otras se encargan de lo que es el proceso de función corporal. Las otras glándulas se encargan de lo que son los líquidos y lo que es la emisión de frecuencias vibracionales. Y en conjunto arman como una especie de diagnóstico para emitir esa frecuencia de información al cuerpo y obviamente también a la parte cerebral. Por eso es muy importante no alterar el proceso evolutivo de las glándulas, porque obviamente cada glándula, como una especie de encriptación, trae información de funcionamiento. O sea, hay muchas cosas que todavía en la ciencia no se saben y obviamente en lo que son las glándulas de lo que es la parte cerebral, hay glándulas que tampoco se conocen en profundidad, donde cuando pasa esto, obviamente que hay como una especie de disfunción en lo que es el concepto de distribución de la parte glandular. Algo importante para tener en cuenta es entender el concepto glandular, entender la función glandular, comprender cómo se genera este concepto de purificar las glándulas, saber que obviamente diferentes sistemas generan diferentes tipos de estimulación, o de distorsión, que eso genera y procesa, todo un desequilibrio o un equilibrio emocional, energético y funcional. Aparte de esto, las glándulas se pueden desarrollar para que funcionen cada vez mejor. O sea, generar que a través de la meditación, de la respiración, a través del estudio, a través de la comunicación con seres de otros planos dimensionales, a través de la estimulación espiritual, a través de la comunicación con lo que son, por ejemplo, los planetas, las galaxias, los soles, que emiten frecuencias de curación,
hacen que obviamente a través de lo que es el concepto vibracional se purifiquen y empiecen, digamos que, a estimularse de forma consciente y generan como una especie de plasticidad para que obviamente para que cada vez puedan funcionar mejor. Hacen como una explosión energética para que obviamente puedan funcionar de una forma correcta. Algo interesante a tener en cuenta es el agua que oxigena, el agua que también ayuda, los jugos naturales, la fruta, la verdura, las semillas. Todo esto genera un concepto de estimulación para que las glándulas puedan funcionar de forma correcta. Por ejemplo, si ustedes comen sano y obviamente reciben lo que es la frecuencia vibracional de la fruta, de las verduras, de las semillas, de todo esto para comenzar a evolucionar, el cerebro, las glándulas y el cuerpo emiten una frecuencia evolutiva para empezar a desarrollarse y para empezar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, la fruta genera un concepto de estimulación, la verdura genera un concepto de estimulación, la semilla genera un concepto de estimulación a nivel cerebral y a través de las glándulas corporales. Pero ¿qué pasa con esto? Tienen que tener en cuenta también que la fruta, las verduras y las semillas tienen que estar en un equilibrio energético a través de lo que es la parte electrónica también, aparte de lo que es la parte energética. O sea, la energía del alimento debe estar obviamente en óptimas condiciones. La energía del alimento, de la fruta, de las verduras y las semillas, tienen que tener una óptima condición, un equilibrio, para que al ser consumidas yo pueda captar obviamente lo que es el principio activo de esa fruta, de esa verdura o de esa semilla. O sea, ese principio activo que es, digamos, el principio activo que tiene la fruta, que tiene la verdura, que tiene las semillas, es esa vitamina, ese bálsamo, esa energía que es captada por las glándulas y por la parte corporal. Cuando cuando la fruta, la verdura y las semillas están alteradas energéticamente, obviamente que casi no podemos captar lo que es el principio activo de la fruta. ¿Y por qué pasa esto? Miren, les voy a decir algo. En algunos textos sagrados, esto para que tengan en cuenta lo que es la similitud entre lo que es la geometría sagrada, el concepto espiritual, el concepto de ciencia, el concepto elemental, todo lo que son los elementos terrestres y lo que es el concepto de purificación espiritual. En los textos sagrados, en algunos textos sagrados se habla de principios activos como conceptos evolutivos de dioses. O sea, hablan como el principio activo, como un concepto de lo que es la explosión energética en su esencia. Hablan de Dios como un concepto de que tiene un principio activo que genera la chispa energética y la chispa evolutiva. Aparte de esto, genera un concepto evolutivo obviamente para que puedan empezar a evolucionar y obviamente a conectarse con sistemas superiores de conciencia. Algo interesante para que tengan en cuenta es, tienen que tener en cuenta lo que es la limpieza y la purificación. Saben ustedes que todo lo que son los conos, los bastones, lo que es la parte auditiva, los huesos de yunque, martillo, estribo, o sea, todo lo que son los huesecillos y los sistemas entre el oído, los ojos y la parte de la boca y la parte de lo que es Vishuddha, que es obviamente uno de los chakras, en su conjunto generan un concepto de estimulación superior. Pero también tienen que tener en cuenta que este sistema tiene que estar obviamente anexado, conectado a lo que son las glándulas cerebrales. Veníamos hablando del concepto de la alimentación. El principio activo, que es el principio activo que tiene Dios, que es el principio activo puro, baja como un concepto de sabiduría y lo colocan en lo que son los textos sagrados. En muchos textos sagrados se habla de lo que es el principio activo del alimento, de las frutas, de las verduras y del Espíritu Santo. O el principio activo de Dios Padre Madre. O el principio activo de las galaxias, o el principio activo de la conexión con el mundo espiritual. Y esto hace que podamos comprender
que lo que es la cocreación del alimento y la cocreación de la conexión con el mundo espiritual está obviamente pura y exclusivamente relacionado con el mundo espiritual, con la cocreación de la luz, con la cocreación de lo que es la estimulación de la parte corporal a través de lo que es, obviamente, la comunicación con el mundo espiritual, la conexión con el mundo espiritual, el diálogo con el mundo espiritual y también el concepto de entender que las frutas, las verduras, las semillas, los cereales, las glándulas, el agua, el oxígeno, los paisajes y también la conexión con el mundo espiritual generan un complemento energético para la limpieza y la purificación en este concepto que estamos hablando. Hablamos del principio activo que es el concepto de la unificación de la luz de Dios Padre Madre y de ahí bajan conceptos terrestres para que obviamente podamos evolucionar hacia un nivel superior de conciencia. Aparte de esto, en los textos sagrados hablan de lo que es el concepto de los principios activos como un elemento que viene de la luz de Dios, de los dioses, de los ángeles y de los guías, donde esa chispa cósmica, donde ese espíritu de luz, donde ese espíritu puro, donde esa esencia está manifiesta en lo que son los conceptos de alimentación, de fruta, de verduras, de semillas y de cereales. Algo interesante para tener en cuenta es esto, y es sumamente importante que puedan tener en cuenta el concepto de la purificación, el concepto del cuidado, el concepto de la meditación, de la oxigenación y de la alimentación consciente. Pero también tienen que tener cuidado de qué es lo que ustedes le dan a esas glándulas, a ese cerebro, a ese cuerpo físico. Y hoy hablamos específicamente de lo que es el concepto de las glándulas, la glándula pineal, lo que son las otras glándulas, porque es fundamental para entender lo que es el funcionamiento del cuerpo, la mente y el alma. Y también los sistemas de comunicación buscan que los seres tengan esos sistemas puros, evolutivos, que tengan esos sistemas bien orientados a lo que es, digamos, el mundo espiritual. O sea, los seres extraterrestres buscan la conexión con el mundo espiritual. Los seres superiores buscan la conexión con el mundo espiritual. Los seres de luz buscan la conexión con el mundo espiritual. Y obviamente los seres extraterrestres buscan que las personas y los seres tengan esa energía bien activa para poder hacer contacto con ellos. O sea, hay un sistema de retroalimentación positivo, vibracionalmente positivo, que obviamente impacta sobre lo que son los conceptos de lo que es, o sea, cómo recibir esa energía. Por ejemplo, si ustedes tienen, o sea, los sistemas de comunicación que están dados, por ejemplo, o por Bluetooth, o por mensaje, o por llamadas, o por telepatía, o por lo que sea. O sea, ahora entre lo que son los conceptos de dones y carismas, es fundamental entender el funcionamiento glandular y de los chakras para comprender cómo funciona lo que es la comunicación con el mundo espiritual. Obviamente que cuando hablamos de estos sistemas que están relacionados con comunicación extraterrestre, obviamente que ellos tienen un sistema glandular sumamente desarrollado. Y obviamente en algunos seres que son de otros planos dimensionales, esa conexión que se va dando para poder generar un desarrollo estimula lo que es la conexión con el mundo espiritual. O sea, todo lo que está relacionado con la comunicación con el mundo espiritual permite que obviamente podamos desarrollar un nuevo sistema de conciencia, un nuevo sistema glandular. Por eso, cuando hay que hacer una restabilización en lo que es la parte cerebral y en lo que son los chakras, enseguida tenemos que empezar a depurar a través de lo que es la disciplina. O sea, la disciplina es un concepto obviamente sumamente clave para entender cómo empezar a depurarnos. La disciplina, la concentración, la purificación en la alimentación permite que las glándulas se vayan limpiando, que las glándulas se vayan purificando, que obviamente que la luz empieza a generar un concepto evolutivo. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es la luz
en lo que es la parte cerebral, hablamos de la luz en la parte cerebral como un concepto de purificación. Cuando hay una buena conexión sináptica entre una neurona y otra neurona, hacen contacto para poder pasar lo que es la información más evolutiva y la información que sirve para obviamente llegar a otros niveles de lo que son las redes neuronales. O sea, una buena estimulación, un buen cuidado en lo que es el concepto de las glándulas y una buena distribución de lo que es la energía también a través de la meditación. O sea, cuando meditamos, logramos que obviamente se empiecen a limpiar todo lo que son los conceptos de lo que están en la mente, o sea, todo lo que son las diferentes áreas de lo que es la parte cerebral, y logramos que se estimulen todo lo que son los sistemas de glándulas. A través de la estimulación de las glándulas podemos empezar a reestabilizar el cuerpo. Vishuddha, que es uno de los chakras, que es el chakra también de la comunicación, hace un contacto con lo que son las glándulas superiores para poder distribuir de forma correcta la energía. A través del oído, o sea, el sistema del oído interno y el sistema del oído medio, trabaja de una forma totalmente tecnológica, pero obviamente la contaminación auditiva genera obviamente que haya algún tipo de distorsión. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder saber, comprender todo lo que son los conceptos de funcionamiento glandular, obviamente lo que es el concepto de lo que son, o sea, lo que es la conexión dimensional, lo que es la conexión con los ángeles, con los guías, con seres extraterrestres, o sea, el concepto extraterrestre es algo sumamente tecnológico. Lo que pasa es que cuando baja al plano terrestre, muchos seres lo utilizan para un concepto evolutivo y obviamente con un concepto de recepción, o sea, de purísimo amor, porque entienden, o sea, la cantidad de sabiduría e información que ellos emiten. Pero obviamente cuando baja ese concepto, también hay que tener en cuenta lo que son los conceptos más chabacanos de los cuales utiliza el ser humano, porque obviamente al no entender esa tecnología, tampoco asimila bien los conceptos que vienen de otros planos dimensionales. Los seres extraterrestres cumplen la función de maestros de ultratecnología y emiten la frecuencia que ellos conocen para que el ser humano pueda evolucionar. Por eso es fundamental. Hay una conjunción muy importante que tiene que ver con las glándulas cerebrales, la conjunción de lo que es la distribución de la información a través de las neuronas. Aparte de esto, una buena sinapsis, o sea, una buena conexión neuronal, o sea, una buena red de neuronas que generen una especie de estimulación para que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Aparte de esto, el concepto de entender cada una de las glándulas como un concepto sumamente importante y sumamente interesante. En el momento donde hay una pequeña suciedad en alguna de las neuronas, en alguna de las glándulas emiten un concepto, o sea, de alerta, para que eso obviamente se pueda purificar y se pueda sanar. Hablamos de lo que son las glándulas, en este caso también la pineal, cómo comenzar a cuidar para que no haya procesos de calcificación, de endurecimiento y obviamente de encapsulamiento o de implantación. La glándula, como una glándula, o sea, funciona de por sí, o sea, no necesita absolutamente nada y genera un desarrollo progresivo a través del cuidado permanente de las glándulas. O sea, y hay obviamente que dijimos una conjunción entre lo que son las glándulas, una buena conexión de sinapsis, una buena conexión de lo que es el concepto obviamente de los chakras, y esto genera que de a poquito se vaya generando una reestructuración en el cuerpo físico, mental y espiritual para la comunicación y para el diálogo con el mundo espiritual. Por eso esto es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender y también a la hora de poder empezar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes quieren empezar a meditar
vayan viendo el concepto no solamente de la respiración, sino también el concepto de cómo va funcionando el cuerpo, qué le pueden dar para poder estar mejor, lo que son, por ejemplo, lo que son las frutas, las verduras, las semillas y los cereales y los jugos, las hierbas, las esencias, emiten una frecuencia de estimulación cerebral, o sea, lo que es la fruta, las verduras, las semillas, los cereales y las hierbas, las infusiones, las hierbas, todo lo que es el concepto de las hierbas, generan una estimulación progresiva, una estimulación muy positiva para que las glándulas empiecen a funcionar de forma correcta. Y como una especie obviamente de proceso de información, van tomando las vibraciones más elevadas de aquellas cosas que consumimos, el agua, el oxígeno, los pensamientos evolutivos. La calidad de pensamiento, sea lo que sea, la calidad de pensamiento, la calidad de información, la calidad de las cosas que vemos, que escuchamos y obviamente también que aprendemos. Fundamental para el concepto del funcionamiento de las glándulas, o sea, las glándulas en su totalidad, específicamente las glándulas cerebrales, cumplen una función de estimulación para poder comenzar a evolucionar. Y de esta manera, obviamente que se abre todo lo que es el concepto de estimulación, de retroalimentación positiva, para poder comenzar a evolucionar. Las glándulas activan el proceso superior. Las glándulas activan el concepto superior de conciencia y permiten que podamos comenzar a evolucionar a través también de lo que es el diálogo y la comunicación con ángeles, con guías, con maestros, con santos. Y obviamente abrir hacia un concepto de lo que son dones, carismas, habilidades, comunicación, obviamente todo lo que son los dones y los carismas, poderes divinos, todo esto, o sea, obviamente que a través de lo que es el concepto evolutivo de conciencia se permite, o sea, todo esto se abre, aflora a través de lo que es un concepto de entender cómo empezar a evolucionar a través del cuidado glandular. Obviamente que esto es un tema sumamente interesante, abarcativo, que vamos a seguir hablando. ¿Cómo cuidar las glándulas? Oxigenación, agua, jugos, frutas, verduras, semillas, cereales. La calidad de pensamiento, la calidad obviamente de estudio, de lo que van viendo, de cómo se van estimulando energéticamente de forma positiva, el silencio, el cuidado, la conexión con el sol, la conexión con las estrellas y también el concepto evolutivo, el despertar de la conciencia que también conlleva a una nueva información. Obviamente que los métodos, las técnicas y las herramientas generan una estimulación del 99% positivamente para que obviamente las glándulas puedan empezar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz. Podés encontrarme en las redes sociales y hoy expandimos un poquitito más lo que es el concepto glandular para que podamos comunicar con guías, con maestros y con santos. Les envío muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Feliz día, muy feliz día. Nos vemos en el próximo programa. Feliz día.